Buenas noches. Vamos a presentar la actividad en la materia normatividad fiscal. Finanzas públicas. Las finanzas públicas son una disciplina que se enfoca en la obtención de ingresos, realización de gastos y gestión de la deuda pública de un Estado. Es decir, esta rama de las finanzas se centra en dos frentes que son competencia del gobierno: la recaudación de impuestos y el gasto público. Las finanzas públicas constituyen una rama del derecho público, tienen por objeto el estudio de las reglas y las operaciones relativas a los fondos públicos. Comprenden el manejo de los ingresos y gastos públicos y sus principales elementos son: presupuesto de ingresos, donde están todos los rubros que permiten captar recursos por parte del Estado, tales como impuestos, tarifas y derechos. La administración adecuada de los ingresos captados, todos los recursos se deben distribuir en forma conveniente y que no haya evasión fiscal. Gasto público. Representa la distribución de los recursos captados en función de las necesidades sociales, el manejo de las finanzas públicas, implica emisión del papel moneda y regulación de la actividad bancaria y bursátil que deriva del proceso económico interno y del intercambio con el exterior. Para asignar los recursos públicos a través de la Ley de Ingresos de la Federación y el PEF es necesaria una planeación previa de los recursos acorde a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y a los programas que se emanan del mismo. Durante esta planeación se desarrollan los criterios generales de política económica a través de los cuales se explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. La política fiscal. La política fiscal restrictiva o contractiva se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce, bien sea mayor o recaudación fiscal o reducción del gasto público. Todo esto llevaría a un déficit fiscal menor a un superávit mayor si el gobierno se había presupuestado uno equilibrado. Una política fiscal neutral representa un presupuesto equilibrado. El gasto gubernamental es financiado totalmente por los ingresos fiscales y en general los resultados del presupuesto tienen un efecto neutro en el nivel de la actividad económica. Para poder lograr los objetivos anteriores, la política fiscal se vale de los siguientes instrumentos: la política tributaria, de gasto público, de endeudamiento y financiera. El artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que se debe contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y de donde residan, de la manera proporcional que dispongan las leyes. Política del gasto público. Política de gasto público actual, marcado por la emisión del juicio de acuerdo a las condiciones y posibilidades económicas del país, para el establecimiento o eliminación de impuestos o que garanticen el desarrollo y operación nacional. Ya determinado, se proyecta su captación nacional para dar a pie la preparación de la política de gasto público, el cual en México está respaldado por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año y que en ella se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución mexicana. Del mismo modo, las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: legislativo, judicial y ejecutivo, incluyendo todas las secretarías de Estado. Ramos generales: aportaciones de seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participaciones a estados y municipios, erogaciones para saneamiento financiero, reconstrucción y órganos electorales. Presupuesto. El presupuesto, también denominado presupuesto federal, como es común escucharlo, comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el de organismos descentralizados sujetos al control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo.
Las finanzas de los gobiernos locales y estatales están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en esta se establece que estos no pueden obtener financiamiento en divisas extranjeras o de gobiernos, corporaciones o individuos extranjeros. La ley representa el instrumento recaudatorio principal por excelencia en México, dando como resultado lo que cada fin de año se lleva a cabo en la Cámara de Legisladores. La representación y publicación oficial de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente a partir del primer día del año siguiente, la cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, describiendo de forma clara los nuevos conceptos, que representan las tasas impositivas nacionales del próximo año en vigor. Para ejemplificar lo anterior se tiene que estructurar, está conformada por el impuesto sobre la renta y a partir de 2008 también el impuesto empresarial de tasa única. Ambos se aplican tanto al ingreso de las personas físicas y morales, asimismo la tributación indirecta se aplica a través del impuesto al valor agregado, IVA, el cual se aplica desde 1980 en México, así como otros tipos de impuestos que se describen a continuación, como es el impuesto al valor agregado sobre automóviles nuevos, impuesto sobre la renta, tenencia o uso de vehículos, al comercio exterior, sobre remuneración.